Hola a todos, buenos días, tardes o noches, a la hora que nos estés escuchando. Esto es Efecto y Causa. Hoy vamos a conversar con Samuel sobre la meditación. Entonces, comenzamos. Samuel, cuéntame, ¿qué entiendes por meditación y por qué te acercaste a ella? La meditación para mí es una práctica, un ejercicio mental para mejorar muchas cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, la concentración, la liberación de pensamientos intrusivos, el sentimiento de ego y las emociones negativas que reaccionan a veces en la gente. Y puede colaborar mucho también en el control, en el autocontrol, en la fuerza de voluntad y en la disciplina. Qué chévere, es como una herramienta que sirve casi que para todo. Sí, es una herramienta que creo que mejora muchísimo nuestras vidas porque nos hace mucho más eficientes, creativos, productivos. Por ejemplo, el tema del autocontrol. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida que entorpecemos nuestra vida por reacciones que tenemos a cosas que nos dice la gente, a pensamientos que tenemos, a miedos que nos hace reaccionar a tomar malas decisiones? Y todo eso con una mente que sea más eficiente y productiva nos hace tener una vida de mucha mejor calidad y resultados. Entonces, si sirve para todo, ¿por qué lo llamamos meditación? ¿O cómo se podría distinguir entonces qué es el mindfulness, qué es la meditación y qué es el trabajo de respiración? ¿Es todo parte de un mismo paquete o son cosas distintas? ¿O cómo sientes que en la actualidad lo consumimos? Porque lo que yo he visto en mi enseñanza de yoga es que se ha vuelto un producto de consumo. A todo se le llama meditación. ¿Tú crees que eso es así? Sí, es cierto, la meditación originalmente tuvo que venir de las enseñanzas de Buda para alcanzar la iluminación espiritual. Entonces el verdadero propósito de la iluminación era ese. Lo que pasa es que sí que es cierto que hemos estado utilizando mucho la palabra meditación para muchas cosas, hasta tal punto que lo usamos para referirnos a la reflexión. A veces decimos algo como que tengo que meditar sobre ese tema, o tengo que meditar sobre ese trabajo, tengo que meditar sobre ese asunto, y no tiene absolutamente nada que ver con la meditación. Entonces es una palabra muy genérica que le hemos empleado mal y usando palabras incorrectamente, el problema es que luego uno ya no sabe de lo que está hablando. El lenguaje sirve para definir, entonces si tenemos un lenguaje que no define, es lo mismo que no comunicarse ni aprender nada. Entonces empecemos a acotar. Defíneme la meditación. Bueno, entonces la meditación es, digamos que, un ejercicio de control mental, de mejoramiento mental, de relajación mental, de conexión, de evitar los pensamientos intrusivos, de enfoque, de presencia, y básicamente eso es. Tú acabas de mencionar la palabra evitar los pensamientos intrusivos. Ujú. Para mí, como yo entiendo la meditación, los pensamientos intrusivos son parte de quienes somos, por lo tanto no deberían ser evitados, deberían ser más simplemente observados. La meditación, yo, aunque tomo muchas herramientas de las que tú me acabas de decir, yo diría es más un ejercicio de observación de la mente consciente. Entonces, tratamos de observar sin juzgar, sin, sin calificar como positivas o negativas, ni buenas ni malas, todas las cosas que pasan por nuestra cabeza en ese instante. Yo pensaría que la meditación se podría equiparar a la observación de la mente, más que a la negación, por ejemplo, de estos pensamientos intrusivos. ¿Tú qué piensas de ello? Sí, exacto. No es realmente el hecho de negar los pensamientos, sino de controlarlos, porque forman parte natural de nuestra forma de ser y básicamente la mente es una herramienta que tenemos y que se ha apoderado un poco de nosotros, nos controla un poco a nosotros porque constantemente nos invade a pensamientos. Y esos pensamientos, digamos que nos entorpecen nuestras vidas. Es algo natural, es algo normal, pero simplemente nos hace tener una vida menos eficiente y más caótica y desorientada. Entonces, si conseguimos orientarlos o controlarlos un poco, observándolos también, para poder saber si son útiles o no son útiles, entonces es mucho mejor. Interesante. Tú me comentaste que estás desarrollando un método de meditación. ¿Podrías contarme un poquito sobre eso? Todavía no lo he desarrollado, entonces no puedo contar mucho porque tengo que primero estructurar la idea, pero consistiría en unos pasos muy específicos para utilizar la meditación en su forma más original, digamos,
para lo que realmente es, pero a contrario de prácticas así muy ligeras y vacías, consistiría en un ejercicio muy específico basado en pasos. Entonces, uno no puede venir desde aquí y querer llegar hasta acá sin pasar por esos pasos. O sea, primero, para estar aquí, hace falta estar en un estado que sea propenso a este otro estado, y de la misma forma otro anterior. Entonces consistiría en ponerse en un estado mental, espiritual, mental, de conciencia y todo, para así poder entrar en el siguiente paso, y al final pues llegar hasta donde se pretende. Sí, creo que la vida se tendría que leer de manera estructurada. Eso hace que pasemos a situaciones o pasemos a estados mucho más como sencillos de leer. Me parece muy interesante esta postura que vos tenés. Una cosa que yo he notado en este trabajo en la espiritualidad es que no solamente se está volviendo un negocio comercial, sino que se está banalizando. A cualquier cosa le llaman meditación. ¿Tú qué opinas de ello? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que cada vez vivimos más en unos tiempos donde la calidad de las cosas se pierde. La gente pierde mucho el esfuerzo, digamos, por las cosas. Hay que pensar, por ejemplo, que la meditación originalmente era una práctica muy difícil, que era para alcanzar... O sea, la práctica en sí no era difícil, pero lo que se pretende conseguir es muy difícil, porque la iluminación espiritual es algo que muy pocas personas en el mundo lo han logrado. Hay personas, los yogis, que se tiran 20 o 30 años en cuevas ejercitando la meditación para poder alcanzarlo, y no todo el mundo lo alcanza. Entonces, realmente, al igual que con la meditación, sucede con muchas cosas, que las prácticas sí se han banalizado bastante, se les ha quitado importancia en el esfuerzo, en la disciplina, en todo. Entonces, como que, ay, sí, bueno, me voy a relajar 5 minutos así, meditando y tal y cual. Y realmente no es así, hay que realmente seguir un procedimiento muy específico, muy claro, muy definido. Porque claro, si uno dice, me concentro en las energías, en mi estado mental, etc., no estás diciendo nada realmente. Hay que enfocar bien el propósito y lo que se está haciendo, la causa y el procedimiento, entender bien las enseñanzas. Para entender las enseñanzas y seguir ese paso a paso que nos estás contando, yo pensaría que una duda que podría llegar a cualquier usuario o cualquiera de las personas que quiera acercarse a meditar es cómo escojo una escuela, o cómo escojo un profesor, o escojo una filosofía, por dónde empezar. Por ejemplo, yo trato de sintetizar la meditación, como tú dices, por etapas, como básicos, intermedios, avanzados, etcétera, sabiendo que no se trata de jerarquizar las prácticas espirituales, sino de sintetizar. Entonces, para comenzar a meditar en etapa bebés o cero, yo recomendaría simplemente encontrar un espacio en silencio y sentarse a revisar la respiración, como para aquietar la mente y los pensamientos. Esto en sí no sería una meditación per se, por ejemplo, como el método que tú me dices que estás desarrollando, sino que es una invitación a comenzar a crear un hábito en la mente para tener un espacio de quietud. Entonces, a partir de ahí sí se podrían como escalar a acercarse a libros o acercarse a maestros, pero uno cómo escoge un maestro adecuado que no te lleve por un camino de más como de los intereses egoicos de ese maestro, sino del beneficio del participante. ¿Tú qué crees? Ajá, sí, es un problema bastante grande y un poco difícil de solucionar, porque realmente uno que no sabe sobre el tema puede escuchar cualquier cosa de cualquier persona y creerlo. No tiene una base para discernir lo verdadero de lo falso, la charlatanería de lo coherente. Entonces es muy difícil para alguien que no sepa, pero yo creo que lo más sencillo realmente es empezar a educarse uno mismo, buscar información por internet. Hay mucha información por Wikipedia también, que la Wikipedia es un lugar de una neutralidad bastante grande, no perfecta, pero bastante grande, en donde se puede ver mucha información en general. O sea, uno tiene que ver todas las caras de las monedas, y entonces después de ver varias cosas y educarse,
uno puede saber y entender cómo funcionan las cosas, qué es lo correcto y qué es lo que no, saber discernir mejor, teniendo información, porque el que no sabe, el que no tiene conocimiento, está propenso a ser víctima de cualquier interés egoico o charlatanería o negocio, o simplemente, de manera inocente, seguir a un maestro que realmente no sabe de lo que está hablando y se cree que está enseñando algo y entonces no se consigue nada, se pierde el tiempo, digamos. Y lo de la práctica continuada que decías, sí, lógicamente hay que empezar por estar en un estado, hay que preparar la mente para poder trabajar en ello. De hecho, me acordé de que la meditación vipassana, que es una meditación súper poderosa y buena, que viene de las enseñanzas originales de Buda, se pasan los 4 primeros días completos meditando durante todo el día solamente para preparar la mente para la práctica. O sea, los 4 primeros días de los 10 que dura la práctica no es la práctica, es solamente preparar la mente para poder empezar la práctica, porque si no, es imposible. Uno no puede practicar vipassana si la mente está pensando en que voy a ponerme mañana y tengo que trabajar en esto, tengo una cosa, una deuda por ahí, tengo que cocinar, ahí la ropa no tengo lavada, entonces la mente está completamente obstruyendo la práctica. Vale, entonces sí, vemos que para cualquier práctica, inclusive la meditación, que aunque es un ejercicio 100% mental, al principio requiere una práctica diaria, como ejercitar un músculo. Entonces podríamos llamar a la mente un músculo. Así es. Muy bien, qué interesante. La meditación vipassana, ¿tú la has practicado? No la llegué a practicar bien, estuve en un centro, más bien observando, pero no la llegué a practicar. Siempre he querido practicarla realmente. No tuve la oportunidad porque en ese centro lo que sucedía es que la gente hablaba, tenían permitido hablar. Y en el vipassana no se puede hablar. Y esto parece una tontería, pero es muy importante porque lo que sucede es que el vipassana, la práctica vipassana, es para ver la realidad tal y como es. Y la realidad tal y como es no tiene definiciones, no tiene descripciones, no tiene opiniones, no tiene juicios, no tiene palabras. Por ejemplo, cuando se observa una flor, se observa la flor con sus colores, con el brillo del sol. No se dice, ay, me gusta este color, no me gusta este color. O no ves la palabra en tu mente, la palabra flor, cuando la estás viendo. Es simplemente observar la realidad tal y como es y conectar con el presente. Y el vipassana se trata de eso. ¿Qué sucede entonces? Que cuando la gente habla en el vipassana, está dándole diálogo a la mente. La mente está juzgando, opinando, preparando, contestando, está entretenida. Entonces uno pierde por completo la conexión con el presente para darle juego a ese procesamiento mental de distracción, vamos a llamarlo, y no se puede alcanzar la práctica en sí si la gente habla. Entonces decidí simplemente esperar a un momento en el que estuviera en un lugar donde realmente no tuviese conversación con nadie. Muy bien, entonces el silencio es algo muy relevante dentro de la aproximación a la meditación. Ajá, exacto, es muy importante. Muy bien, entonces siguiendo esta línea de que hemos marcado, resaltado de que el silencio es relevante, entonces una práctica meditativa podría ser simplemente estar en silencio. Sí, así es, sobre todo el silencio mental, porque realmente a lo que me refería no era al problema de hablar con la boca, era hablar con la mente, ese es el problema. Entonces en la meditación sí hay que estar en silencio, pero no realmente es un hecho físico de la boca, sino de la mente. La mente tiene que estar callada, tiene que estar en silencio, tiene los pensamientos que vienen como de tengo que lavar la ropa, tengo que cocinar, tengo que hacer lo otro. Hay que simplemente observarlos, porque vienen sin poder evitarlos, se observan y se ignoran. Simplemente se observan y no se opinan. Porque si no le da diálogo, es como esta rueda no para y esta energía involucrada en este proceso mental incrementa, entonces se le resta la energía y proceso mental al resto, que es la práctica en sí. ¿Cómo trasladaríamos entonces esa meditación en silencio a la cotidianidad? Bueno, en la cotidianidad sucede mucho justamente eso que estoy diciendo. En la cotidianidad a cada momento estamos pensando en cosas. Cuando dejamos de trabajar, por ejemplo, porque cuando uno trabaja sí que está bastante concentrado en lo que está haciendo. Digamos de que uno va a cocinar. Cuando uno está cocinando, está pensando en el montón de cosas cotidianas. Mañana tengo que hacer esto, tengo que llamar a tal persona, se me olvidó hacer lo otro, tengo que avisar a tal persona de lo otro. Entonces, mediante la meditación en la cotidianidad podemos practicar este silencio mental, que se trata de no tener
preocupaciones. La palabra preocupación viene de preocuparse, ocuparse antes de tener que ocuparse. Si nosotros pensamos, tengo que ir al banco mañana, nos estamos preocupando, porque la ocupación real es el día de mañana, no es en ese momento. En ese momento el banco está cerrado. Al día siguiente podemos ir al banco y es en el momento en el que tenemos que utilizar este proceso mental, pero no en el día anterior. Muy bien, entonces podríamos con eso invitar a los usuarios que nos estén mirando en video o escuchando en Spotify a que lo que habría que recordar de qué es meditar es tener un estado de presencia y de atención plena en lo que se está haciendo. Exacto. Una forma en la que yo lo pongo a mis estudiantes es: la meditación es el espacio entre las palabras, es el silencio entre acción y acción, es lo que nos permite respirar antes de ejecutar, entendiendo la respiración al momento de inhalamos, tomamos la acción y exhalamos, entregamos la acción. Entonces, ese espacio entre inhalar y exhalar, o ese espacio entre las palabras, es la forma en lo que yo lo traduzco a una meditación en la cotidianidad, sin demeritar lo de estar en silencio o irse a un retiro, porque entonces, uniendo todo lo que hemos conversado ahora, entrenamos el músculo de la mente yendo a retiros, estando en silencio, aislándonos de las distracciones exteriores, y luego lo trasladamos a la cotidianidad, en el trabajo, en la cocina, lo que decías de limpiar. Sí, no tanto pues cuando lavo estoy meditando mientras pienso en las compras, no, cuando lavo estoy solamente lavando. ¿Te parecería una buena forma de sintetizarlo? Sí, de hecho es hasta incluso más importante seguir practicando la meditación y la atención plena en los momentos cotidianos, porque hay diferentes formas de practicarlo. Unas son más estrictas, con más trabajo y todo eso, pero claro, de nada sirve si solamente hacemos una práctica una semanita y luego nos olvidamos. Realmente, si lo practicamos en la cotidianidad, es cuando realmente nuestras vidas mejoran, y además también se nos vuelve más fácil luego hacer los trabajos más intensos, que serían retiros y cosas por el estilo. Muy interesante. Y bueno, chicos, yo creo que a todos los que nos han escuchado, esperaremos que nos escriban sus comentarios, sus sugerencias, que nos puedan seguir en las redes sociales. ¿Dónde te podrían buscar en las redes sociales? Bueno, de momento, como no he desarrollado la práctica ni nada, no tengo nada establecido, pero la idea es crear una cuenta de Instagram, una página web y todo esto. Entonces, de momento, pues no lo tengo, no conozco el nombre. Bueno, por ahora, pues @efectoyoga7, por ahí nos pueden escribir cualquier pregunta, cualquier sugerencia, para empezar este camino de la meditación y el yoga. Si quieren hacer yoga, pues conmigo. Si les interesa el método de Sam, me escriben: me gustó el método de Sam, lo quisiera escuchar. Más adelante tal vez yo podría compartirles la información. Me parece muy bien. ¿Alguna forma de dejar como una frasecita para cerrar esta conversación de hoy? Bueno, pues simplemente lo que estábamos diciendo, de practicar la meditación y la atención plena en los momentos cotidianos de la vida, porque sobre todo lo que sucede es que no nos acordamos de hacerlo. Entonces hay muchas personas que quieren hacerlo pero no se acuerdan, y cuando están cocinando pues están pensando en sus cosas. Claro. Entonces una buena forma de hacer eso, por ejemplo, es poniéndose un elástico en la muñeca, porque de esa forma, al verlo constantemente, tenemos un recordatorio, y ese elástico también a veces sirve como para reaccionar sobre cosas. Cuando hacemos algo mal, por ejemplo, vamos a decir de que tenemos esos pensamientos que no queremos tenerlos, entonces agarramos el elástico y nos damos un golpecito en la muñeca, y eso nos hace como reaccionar, ser más conscientes, y es como una especie de pequeño castigo de que, aunque parezca una tontería, eso realmente, después de hacerlo unas 5 o 10 veces, cambia casi por completo nuestro hábito. Entonces es una manera muy eficiente de crearnos hábitos. Muy bien, aunque ahí yo difiero un poquito, porque yo no estoy como tan de acuerdo en la cultura del castigo, pero es un muy buen pie de página para una próxima conversación. Entonces nos podemos despedir aquí. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias. Recuerden a todas y a todos, esto es Efecto y Causa, y más adelante seguiremos con las conversaciones. Muchas gracias.